Muy bien. La conferencia 10, la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Un poco de historia. El sistema de las Naciones Unidas. Órganos principales de las Naciones Unidas. Esto es lo que hablaremos hoy. Iniciativas de las Naciones Unidas en marcha. Próximos pasos que va a dar Naciones Unidas. Y conclusión. La Organización de las Naciones Unidas, con su asamblea y sus comités, debe ser apoyada. No existe todavía otra organización en que la humanidad pueda cifrar sus esperanzas. Maestro Daikul. Un poco de historia. La Segunda Guerra Mundial acabó el 2 de septiembre de 1945 y las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta de la ONU fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y representantes de 50 países. Ahora, 77 años más tarde, las Naciones Unidas siguen trabajando para mantener la paz y la seguridad internacionales, brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan, proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas están desempeñando una nueva labor que sus fundadores no habían previsto en 1945. La organización se ha fijado objetivos de desarrollo sostenible, llamados ODS, para 2030, con el fin de lograr un futuro mejor y más sostenible para todos los seres humanos. Los Estados miembros de la ONU también han acordado acciones climáticas para limitar el calentamiento global. Con numerosos logros en su pasado, ahora las Naciones Unidas miran hacia el futuro, hacia nuevos logros. La historia de las Naciones Unidas aún se está escribiendo. El sistema de las Naciones Unidas. El sistema de las Naciones Unidas está formado por la propia organización y numerosas organizaciones afiliadas conocidas como programas, fondos y agencias especializadas. Cada uno de ellos cuenta con sus propios miembros, liderazgo y presupuesto. Así, por ejemplo, los programas y fondos se financian a través de contribuciones voluntarias, mientras las agencias especializadas, que son organizaciones internacionales independientes, lo hacen con cuotas obligatorias y aportaciones voluntarias de los países miembros. El sistema de las Naciones Unidas. Entonces, como veis, los órganos principales, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, Secretaría, Corte Internacional de Justicia, Consejo de Administración Fiduciaria. Entonces, como podéis ver, hay muchísimos órganos subsidiarios, fondos, institutos, órganos conexos, departamentos y oficinas. No los vamos a leer todos, Lo podemos pasar, ¿no? Solo vamos a nombrar algunos programas, fondos y agencias relevantes de la ONU. Para más información podéis visitar la web de la ONU en español. Es https://www.un.org/es. Programas y fondos. PNUD, sede en Nueva York, Estados Unidos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Está presente en 170 países y territorios, con los que trabaja para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar la resiliencia, de manera que los países mantengan el progreso alcanzado. UNICEF, sede en Nueva York, Estados Unidos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF,
Trabaja en 190 países y territorios para salvar las vidas de los niños, para defender sus derechos y ayudarles a desarrollar su máximo potencial, desde la primera infancia hasta la adolescencia. PMA, sede en Roma, Italia. El Programa Mundial de Alimentos pretende erradicar el hambre y la malnutrición. Es la agencia humanitaria más grande del mundo. Cada año alimenta a casi 100 millones de personas en unos 88 países a través de distribuciones de comida o efectivo y más. El Programa Mundial de Alimentos recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2020. Agencias especializadas. Las agencias especializadas son organizaciones autónomas que trabajan dentro de las Naciones Unidas. Todas mantienen vínculos con la ONU a través de acuerdos negociados. Algunas de ellas existían antes de la Primera Guerra Mundial. Otras se asociaron con la Sociedad de Naciones o se crearon casi al mismo tiempo que la ONU, mientras que otras fueron creadas por la ONU posteriormente con el fin de responder a las nuevas necesidades. FAO, sede en Roma, Italia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dirige esfuerzos internacionales con la lucha contra el hambre. Constituye tanto un foro para la negociación de acuerdos entre los países desarrollados y los países en desarrollo, como una fuente de información y conocimiento técnico para ayuda al desarrollo. OIT, sede en Ginebra, Suiza. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, promueve los derechos laborales internacionales a través de la formulación de estándares internacionales en la libertad de asociación, los convenios colectivos, la abolición del trabajo forzado y la igualdad de oportunidades y tratamiento. UNESCO, sede en París, Francia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura va desde la formación de profesores con el fin de ayudarles a mejorar la educación mundial, a la protección de lugares clave, tanto histórica como culturalmente, en todo el mundo. OMS, sede en Ginebra, Suiza. La Organización Mundial de la Salud, OMS, es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de Naciones Unidas. El objetivo de la OMS es alcanzar el grado más alto posible de salud para todos. La salud, tal como se define en la Constitución de la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Banco Mundial, sede en Washington, Estados Unidos. El Banco Mundial se centra... Disculpad. Banco Mundial. Banco Mundial, sede en Washington, Estados Unidos. El Banco Mundial se centra en la reducción de la pobreza y la mejora de los estándares de vida a través del suministro de préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y subvenciones para educación, salud, infraestructura y comunicación a los países en desarrollo, entre otros. El Banco Mundial trabaja en más de 100 países. ACNUR, sede en Ginebra, Suiza. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados brinda protección a los refugiados de todo el mundo y les facilita el regreso a sus hogares o su reasentamiento. Órganos principales de las Naciones Unidas: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Corte Internacional de Justicia, Secretaría General. Todos se establecieron en virtud de la Carta de las Naciones Unidas cuando se fundó la organización, en 1945.
Asamblea General. La Asamblea General es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU y el único que cuenta con representación universal al estar representados sus 193 Estados miembros. Estos se reúnen cada año, en septiembre, durante la sesión anual, que tiene lugar en el Salón de la Asamblea General en Nueva York. Durante sus primeros días se realiza un debate general en el que participan y hablan numerosos jefes de Estado. La toma de decisiones en la Asamblea General requiere una mayoría de 2/3 cuando se trata de asuntos de vital importancia, como aquellos referidos a la paz y la seguridad, la admisión de nuevos miembros y los asuntos presupuestarios. Las decisiones en otras cuestiones se toman por mayoría simple. Cada año se elige su presidente, que ejerce el cargo durante un año. Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y seguridad internacionales. Cuenta con 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el poder del veto. Según la Carta, todos los Estados miembros están obligados a adoptar las decisiones del Consejo. El Consejo de Seguridad dirige la labor de determinar la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Pide a las partes involucradas en un conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo. En algunos casos, el Consejo de Seguridad puede recurrir a la imposición de sanciones e incluso a la autorización del uso de la fuerza para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales mediante la revisión de las políticas que se adoptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. También vela por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo acordados de manera internacional. Además, sirve como mecanismo central para las actividades del sistema de la ONU y sus agencias especializadas en campos económicos, sociales y medioambientales, ya que supervisa los cuerpos subsidiarios y de expertos. Es la plataforma central de las Naciones Unidas para la reflexión, el debate y el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible. Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz de La Haya, Países Bajos. Es el único de los 6 órganos principales de la organización que no se encuentra en Nueva York. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales le planteen. El Corte Internacional de Justicia funciona de conformidad con su estatuto. Secretaría. La Secretaría está encabezada por el Secretario General y la forman decenas de miles de miembros de personal internacional que trabajan por todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. El Secretario General es el oficial administrativo jefe de la organización. El Secretario General es el símbolo de los ideales de las Naciones Unidas y portavoz de los intereses de los pueblos del mundo, en particular los pobres y vulnerables. En la actualidad, el secretario general es el señor Antonio Guterres y es el 9º secretario general de las Naciones Unidas.
Tomó posesión de su cargo el día 1 de enero del 2017 y volvió a ser reelegido el 1 de enero del 2022 por otro periodo de 5 años. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, tiene oficinas en 193 países y cuenta con unos 37.000 empleados. Es, por tanto, la mayor organización internacional multilateral a nivel global. Inspira a personas de todo el mundo a unirse a su misión de mantener la paz, trabajar por los derechos humanos y promover la justicia, la igualdad y el desarrollo. El personal de la ONU es reclutado a nivel internacional y local y trabaja en lugares de destino y en las misiones de paz en todo el mundo. Pero servir a la causa de la paz en un mundo violento es una ocupación peligrosa. Desde la fundación de las Naciones Unidas, cientos de hombres y mujeres abnegados han perdido su vida al servicio de la causa de la paz. Iniciativas de las Naciones Unidas en marcha. Enumerar de forma muy resumida algunas de las iniciativas de las Naciones Unidas que están en marcha. Iniciativas para frenar la emergencia climática, implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, hasta 2030, promover energéticamente la igualdad de género, facilitar una educación de calidad para todos, impulsar el fortalecimiento de la diplomacia en pro de la paz, adoptar medidas tempranas contra las hambrunas en el planeta. Reforzar las medidas de prevención y respuesta frente a la explotación y los abusos sexuales, lanzar un llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, asegurar una respuesta coordinada para prevenir y combatir el terrorismo, establecer una agenda de desarme, adoptar estrategias para combatir el discurso de odio y salvaguardar los lugares religiosos, desarrollar una estrategia para la juventud y asegurar la inclusión de las personas con discapacidad. Un esfuerzo integral en relación con las posibles futuras pandemias, salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia hasta garantizar una recuperación sostenible y equitativa de todas las personas del mundo. Finalmente, esto ha ido acompañado de amplias reformas internas en el sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la arquitectura de paz y seguridad y la gestión a fin de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia. Próximos pasos que van a dar las Naciones Unidas. A corto plazo, organizar una respuesta masiva y duradera a las posibles futuras pandemias. No escatimar esfuerzos en la búsqueda de la paz y la seguridad. Hacer las paces con la naturaleza y emprender la acción climática. Impulsar la década de acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y promover un mundo más equitativo. Garantizar la centralidad de los derechos humanos. Avanzar en la igualdad de género. Centrarse en las personas. Afrontar el reto de la transformación digital. Promover el multilateralismo y nuestra agenda común. Emprender el camino hacia unas Naciones Unidas 2.0 y reavivar la adhesión a nuestros valores imperecederos. Conclusión. La ONU trabaja y seguirá trabajando sin descanso para impulsar medidas que reflejen nuestra interconexión. Somos una familia, somos una sola humanidad y tenemos un planeta que tenemos que cuidar y proteger. Si trabajamos todos juntos, se abren posibilidades increíbles para solucionar todos los problemas de la humanidad. Podemos solucionarlos,
si actuamos en forma unida y solidaria. Si trabajamos todos juntos, podemos transformar esta crisis global en una oportunidad global que nos permitirá corregir el rumbo y dar forma a un futuro mejor, en el que la norma sean las correctas relaciones humanas, individuales, nacionales y mundiales, basadas en la buena voluntad. Este grupo de conferencias que estamos realizando, titulado Reflexiones esotéricas sobre el problema de la humanidad y sus soluciones, se enmarca dentro de este esfuerzo global para pensar de forma amplia y es parte de la técnica necesaria para expandir la actual conciencia humana y llevarla de la conciencia individual a la conciencia grupal. Podéis apuntaros y seguirlas a través de nuestra web https://www.wttbarcelona.org o en Facebook https://www.facebook.com/WTT Barcelona. Muchas gracias. Estas conferencias son fruto de un trabajo grupal, sin el cual no sería posible la realización del mismo. Muchas gracias. Gracias, Eva. Ahora os voy a abrir los micros para que podáis hacer vuestras preguntas a Valentín. Muchas gracias. Si podéis dejar de compartir la pantalla, entonces nos veremos todos. Ay. Perfecto, perfecto. Bueno, ya que estoy arrancada, imagino que todo este trabajo es el trabajo fruto de la gente de buena voluntad, ¿no? De las organizaciones de buena voluntad que trabajan en pro del mundo, ¿no? Valentín. Bueno, vamos a ver. Las Naciones Unidas, como os he explicado muy bien, está formado por muchísimas agencias especializadas, fondos y proyectos. Entonces, las Naciones Unidas fueron inspiradas directamente por la jerarquía. Esto la gente lo puede intuir, pero es una realidad. Fueron inspiradas por los maestros, por la jerarquía, como el germen de una organización que cada vez iría tomando más importancia y que sería un foro de hermandad entre todos los estados para que pudieran ayudarse mutuamente y poder todos juntos, unidos, mejorar las condiciones de la humanidad. Por eso todas las agencias de la ONU pues, se encargan de problemas tan importantes como el hambre, de las hambrunas, se encargan de problemas tan importantes pues, como la igualdad de género, la educación de las niñas sobre todo, se encargan de la infancia, se encargan de promover y ayudar a los países en desarrollo mediante préstamos a bajo interés o a veces sin interés. Es decir, que el objetivo de las Naciones Unidas es promover ese futuro
futura humanidad, ¿no? Y un futuro mundo, y que hoy en día pues todavía es el germen. Entonces, según los anales de la historia de las Naciones Unidas, en los primeros años de su fundación se dio un hecho extraordinario, reconocido en sus propios documentos, ¿no? Y agendas, en las que de repente un ser se materializó en la Asamblea de Naciones Unidas y dio un discurso breve. Nadie supo de dónde vino esa persona, nadie tuvo ni idea, dio ese discurso y desapareció. Un discurso apelando al corazón de los seres humanos, a lo mejor que hay dentro de cada ser humano y dentro también de todas las naciones, a apoyarnos, a ser solidarios. Y esto está registrado en los anales de las Naciones Unidas. Solo ha pasado una vez y eso confirma que fueron inspiradas directamente por la jerarquía. Todos los órganos y todas las agencias de la ONU están inspiradas, siguen siendo inspiradas por la jerarquía, excepto el Consejo de Seguridad. Pero bueno, eso nos habla de la importancia del papel de las Naciones Unidas y del papel que irá asumiendo a medida que vaya transformándose y evolucionando, y será el germen del único y futuro gobierno del mundo, gobierno mundial, en el que todos los países pues tendrán, digamos, se considerarán hermanos, todos unos de otros. De manera que, por eso el tibetano nos dice que tenemos que apoyar el trabajo de las Naciones Unidas, porque de momento es la única organización que es capaz de llegar a todas partes y es capaz de movilizar una cantidad de recursos ingentes para paliar desde los refugiados en cualquier parte del mundo, desde paliar las hambrunas en la medida de lo posible, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso el tibetano nos sugiere, nos aconseja que nos informemos cada vez más sobre el trabajo de las Naciones Unidas, porque eso nos ayuda a salir de nuestro propio ombligo. La tendencia del ser humano en nuestro actual estado evolutivo es considerarse el centro del universo. Y esa es la conciencia individual. Por eso es importante ir estudiando y leyendo cosas sobre las Naciones Unidas, para salir de ese punto de vista pues simplemente individual o egocéntrico, y para ir adquiriendo un punto de vista más amplio, que es el punto de vista que tiene la jerarquía. Por eso dice el maestro tibetano en sus libros que nosotros somos una sola familia, formamos una sola unidad, formamos un solo mundo, y que por tanto tenemos que trabajar en esa dirección de manera incansable. Entonces, por eso es importante en este curso de los problemas de la humanidad, pues hacer una brevísima presentación de lo que es la ONU, y yo os invito a que a partir de ahora pues os conectéis periódicamente con la web de las Naciones Unidas y que estéis un poco cada vez más informados. En especial, para la Asamblea General Anual en septiembre de cada año, donde asisten los 193 estados, os recomiendo siempre el discurso que da el secretario general cuando abre la sesión de las Naciones Unidas, y él siempre da un discurso que tiene en cuenta todo lo que se ha trabajado en el año anterior y los planes de futuro. Por eso es importante que vayáis a los discursos del secretario general y que leáis el discurso que se da cada año. Una vez que lo pronuncia, al cabo de unos días se cuelga, y siempre es muy
esperanzador y es muy inspirador. Por eso, este es el propósito de esta clase, fomentar la conexión vuestra con el papel de las Naciones Unidas, que os vayáis informando, porque es una manera de salir de nuestro propio punto de vista individual para ir adquiriendo esa conciencia grupal, que es la que tienen los maestros. Los maestros no hacen diferencias entre los individuos, ni hacen diferencias entre las naciones, y para ellos todos somos hermanos, seamos individuos, comunidades o seamos estados, seamos naciones. Por eso es importante ir avanzando hacia el punto de vista que tiene justamente la jerarquía, y para eso hay que interesarse en asuntos que trascienden nuestros pequeños puntos de vista individuales y que generalmente son egocéntricos. Muchos aspirantes y discípulos probacionistas están en ese proceso de transformar ese punto de vista egocéntrico. Significa simplemente que poco a poco se van dando cuenta de que muchas veces estamos centrados demasiado en nosotros, en lo que nos preocupa a nosotros. Y nosotros somos el punto de vista central de la vida, de todas las cosas, ¿no? Entonces lo que nos surge es que poco a poco seamos menos egocéntricos, que vayamos poniendo nuestro interés pues en otros asuntos que trascienden nuestro punto de vista personal y particular, y la mejor manera es interesarse por cuestiones pues a nivel global, cuestiones como los refugiados, cuestiones como el hambre en el mundo, cuestiones como el abuso, cuestiones como la igualdad de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hemos incluido necesariamente esta clase para que tengáis, digamos, esa información y que a partir de ahora, pues si lo sentís así, os vayáis interesando en todo el sistema de las Naciones Unidas, en lo que hace, en los proyectos, y que pues que compartáis de alguna manera pues sus finalidades, su gran misión y su gran propósito. En principio no volveremos a hablar de este tema, sino que a partir de ya la clase siguiente empezaremos a tocar otros temas, porque ya hemos visto todos los temas del libro de los problemas de la humanidad de Alice Bailey, y a partir de ahora pues entraremos en esa parte más esotérica sobre las causas de la crisis mundial, las causas, tanto evidentes como ocultas. Entraremos a estudiar un poco la historia desde dónde viene esta crisis mundial, que no arranca desde aquí, sino arranca desde la época atlante. Veremos también un poco brevemente cómo ve esta crisis la jerarquía. Como hemos dicho, es una crisis que al mismo tiempo es una oportunidad para que la humanidad reciba y alcance la primera iniciación global. Es una oportunidad que no se había dado desde hace 18 millones de años, desde que pasamos del reino animal al reino humano. Por tanto, es una oportunidad sin parangón para todos los seres humanos, para toda la familia humana. Hablaremos sobre el nuevo grupo de servidores del mundo, su importancia, de los grandes acercamientos de la jerarquía a la humanidad. Ahora estamos en ese gran acercamiento en el que se está cada vez acercando más los maestros a la humanidad, y también de lo que comporta. Hablaremos sobre soluciones a esta crisis mundial desde el punto de vista de la jerarquía, qué es lo que tiene que hacer la humanidad si quiere pues superar esta crisis de una manera sabia y prudente. Hablaremos finalmente sobre las leyes y principios de la nueva era expuestos por el tibetano en sus libros, que son el germen del futuro de la nueva era de Acuario, y hablaremos sobre el nuevo orden mundial desde el punto de vista jerárquico. ¿Qué es lo que la jerarquía entiende por un nuevo orden mundial? Entonces, todos estos temas los iremos hablando a partir de ahora, con la clase de hoy sobre las Naciones Unidas,
pues simplemente despertamos el interés en vosotros y en vosotras para que podáis cada vez recabar más información e interesaros en su papel, sabiendo que, como he dicho antes, ha sido inspirada por los maestros y que nos puede ayudar a salir de nuestro propio punto de vista individual para ir adquiriendo un punto de vista más grande, más amplio, que es el punto de vista de los maestros. ¿Alguien quiere preguntar más cosas o quiere ampliar algo? La información que hemos dado hoy es sumamente resumida. Digamos, hemos dado una información muy breve de lo que son las Naciones Unidas, y porque el objetivo era simplemente exponerlo en una clase. Entonces, a partir de aquí, pues tenéis los enlaces, tenéis los discursos periódicos del secretario general, el señor Guterres, tenéis el discurso anual de la Asamblea General que da cada año en septiembre, tenéis muchísimas cosas, tenéis toda la información en detalle de los objetivos del desarrollo sostenible hasta el 2030, en los que se ha comprometido la ONU, ¿no? Es decir, tenéis mucha información y, bueno, pues os invito a que pues, de vez en cuando pues, vayáis a la web de la ONU y que recabéis información y que estéis un poco informados e informadas. ¿Quieres preguntar algo, Rosa? ¿Puedes hablar un poco? ¿Te lo permite tu garganta? No, de momento no hay preguntas en el chat, Valentín. Vale. Bueno, pues si no hay preguntas, nos iremos a ver el partido Francia-Marruecos, que es la primera vez que un país africano llega a semifinales en toda la historia del fútbol, y eso es una nota alentadora, tal como adelanta el tibetano sobre el continente africano, que dice sobre el continente africano que cuando vaya solucionando sus problemas, el continente africano ocupará un lugar destacado en los asuntos mundiales. África. Entonces, primero tienen que barrer pues, un poco todavía su propia casa, las naciones africanas, pero cuando lo consigan, pues África ocupará el lugar que le corresponde dentro de la gran familia de naciones. Por tanto, es un símbolo lo que está pasando también. Hay que ver las analogías en todas las cosas. Y el fútbol también es una analogía de lo que ocurre en la vida y en el universo. Lo dijeron el maestro Iker, lo dijo Kumar, en fin. Tenemos que ver las analogías en todo lo que pasa en la vida, incluido pues, los deportes. Bueno, si no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí y os damos las gracias. Yo personalmente le doy las gracias a Eva y a Rosa y también a vosotras por vuestra presencia y vuestra audiencia. Nos veremos pues en el mes de enero, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos y a todas. Gracias.